¿Quién de los que están acá, a quién de los que está aquí le gusta que lo juzguen con el dedo, que lo estén condenando? A nadie, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos gusta que nos condenen, que nos juzguen. A nadie le gusta. Pero lastimosamente, el ser humano, cuando está apartado de Dios o no conoce de Dios, lo que no le gusta que hagan con él, consciente e inconscientemente, lo hace. Entonces, cuando hacemos o hacen lo opuesto a lo que Dios por medio de su Hijo estableció, el hombre se está volviendo alejado de Dios. Es por eso que la Escritura dice que el que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque Dios ama a la humanidad, pero lo que Dios no comparte es las prácticas que la humanidad vive y hace. ¿Estamos? Es por eso que nuestra enseñanza lleva por título, diga conmigo ahí, del juicio a la gracia. Del juicio a la gracia. Del juicio a la gracia. Así es, Abril. Entonces, el propósito de esta enseñanza es mostrar cómo el amor y la misericordia de Cristo restaura incluso las vidas señaladas. Nunca olviden esto. El amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo restaura toda vida señalada. Es por eso que antes de comenzar les dije, para el que cree, todo es posible. Quizás puedo vivir condenación, quizás puedo vivir críticas, cuestionamientos en los diferentes lugares donde nosotros vamos a estar, porque así funciona el sistema, así funcionan los seres humanos cuando no tienen a Cristo. Pero yo quiero decirte en esta mañana, joven que estás acá, amigo que estás escuchándonos por las diferentes redes sociales, que ninguna palabra de condenación que venga a tu vida puedes tú atesorarla y creerla, porque ya vino uno que se llama Jesús y quitó toda condenación para que todo aquel que anduviese caminando por el camino incorrecto se arrepintiera de los actos o de las acciones que hacía para volverse sin condenación. Es por eso que usted y yo en esta mañana vamos a salir renovados. Diga allí, renovar. Renovar. Sí, vamos a salir renovados. Vamos a ir rápidamente a la Escritura. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a ubicarnos en Juan, el capítulo 8 de Juan. Capítulo 8 de Juan. Y vamos a estar ubicándonos en el verso 1. Del verso 1 al verso 11 vamos a estar, mira, acá está en la pantalla. Aquí la podemos ver en la pantalla. Aquí vamos a ver en estos versículos, Juan capítulo 8, del verso 1 al verso 11. Vamos a ver rápidamente la película, pero en versos. El video que acabamos de presentar lo vamos a ver acá en la Escritura. Dice el capítulo 1. Y Jesús fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Pudimos darnos cuenta que en el video Jesús se encontraba quizás no dentro del templo, porque nuestra mente nos dice estaba en el templo, estaba dentro del templo. Fíjense. En la mañana, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y se sentó y él les enseñaba. Sigue diciendo el 3. Entonces los escribas y fariseos, diga allí, escribas y fariseos, traen a una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio, dicen, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. ¡Wow! Y en la ley de Moisés nos mandó a apedrearla a las tales.
tú pues, ¿qué dices? Fíjense, ellos traen a la mujer para que él la juzgue. Mas estos decían tentándole. ¿Tentando a quién? A Jesús, exacto, así es. Para poder acusarle a él. Pero Jesús inclinando hacia abajo su cabeza, escribía en la tierra con el dedo. No sabemos qué verdaderamente escribía Jesús en la tierra. Hay muchas teorías de lo que escribía. Pero si seguimos y dice, y como perseverasen preguntándole, enderezándose y dijo, o sea, en ese momento, él estaba, vamos a decirlo de esta manera, pensando y tolerando aquel acoso que estaba él en ese momento recibiendo. Porque fíjense algo, traen a la mujer que era, entre comillas, la que había de juzgar, pero en el mismo acto buscan colocar a Jesús en la posición de la mujer, porque ellos comienzan a decirle que tomara una, que él expresara que si tenían razón por lo que estaba aconteciendo. Y sigue diciendo entonces, el que de vosotros esté libre de pecado, cuando él se levanta, que arroje contra ella la primera piedra. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en la tierra. Oyendo pues ellos, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes eran ellos? Los fariseos, redarguidos de la conciencia, de su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer. Estaba en medio. Y sigue diciendo, y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dice, él dice, ninguno te ha condenado. Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero escúchenme aquí, vete y no peques más, le dijo Jesús a la mujer. Vete y no peques más. Aquí podemos darnos cuenta y podemos separar que hay dos condiciones o hay dos escenarios, la humanidad y el pecado. Jesús creó a la humanidad, Jesús nos creó a todos, pero la humanidad es corrompida por el pecado, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo Jesús ama a la humanidad, pero no ama el pecado? Simplemente porque Jesús vino a quitar el pecado que condenaba a la humanidad para traerles libertad y vida eterna. Es por eso que Jesús ama a toda la humanidad. Indiferentemente que la humanidad cometa las cosas que ellos están cometiendo, Jesús no está en agrado. Eso sí, tenemos que estar conscientes de esto. Jesús ama su creación, pero no le agrada lo que la creación practica. ¿Estamos claros hasta allí? Entonces hay dos cosas muy diferentes. El ser humano, creación de Dios, es especial para Dios. Pero lo que hace el ser humano que no proviene de Dios, eso Dios no lo acepta. Por eso que cuando él finaliza en este verso, nos damos cuenta que él divide a la mujer como su creación, pero el pecado como lo que aparta al hombre de Dios. Es por eso que él le dice acá, yo no te condeno, vete y no peques más. ¿Quiénes eran los que cuestionaban a esta mujer? Era un grupo de religiosos llamados fariseos. Y este era un grupo político religioso en contra de las costumbres griegas. Se regían estrictamente por la ley de Moisés.
Es por eso que ellos y eran de posición económica, porque eran gobernantes, pero ellos se regían por la ley de Moisés, pero sin darse cuenta que la Escritura dice en el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 22, que por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. La ley, por medio de Jesús, la ley que condenaba al hombre en ese entonces, estando ya Jesús en la tierra, era el que cumpliría esa ley por medio de su santidad, que era Dios mismo en el Hijo. Es por eso que Jesús, cuando llega a la tierra, iba a cerrar un ciclo con esa ley que condenaba al hombre, no lo salvaba, para darle oportunidad al hombre de poder vivir y encontrar vida eterna, pero por medio de Jesús. Estamos hasta ahí. Entonces, ¿quién es Jesús en nuestras vidas? ¿Jesús quién es? ¿El condenador o el que nos salva? Salvador. Nuestro Salvador, así es, nuestro Salvador. Es por eso que nos damos cuenta que muchos decimos caminar o seguir a Jesús, pero no demostramos lastimosamente los frutos del Maestro o las señales del Maestro. Vemos un escenario donde la mujer fue traída delante de Jesús. Nadie quisiera venir en esas condiciones. Pero si vemos la sabiduría de Jesús, Jesús, si lo van a colocar para condenar a alguien, o sea, hay que tener lógica para darte cuenta de que si la persona que estaba cometiendo adulterio estaba cometiéndolo con alguien más. ¿Por qué traen a uno solo? Si decía la Escritura que el adulterio era en aquel entonces, era entre dos personas, siempre ha sido, obviamente. Pero entonces traen solamente a una persona para juzgarla. ¿Y a qué personas traen? A la más débil. En ese momento traiga a la mujer. O sea que el escándalo fue solamente para la mujer. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el otro que estuvo con ella en el acto? Es por eso que ellos, su característica era hipócrita, era falsa. Y el trabajo que tenían ellos a causa de la ambición, de la codicia, de poder gobernar como ellos gobernaban a su forma la ley, la querían cumplir para otros, para el débil, pero ellos no se sujetaban a la ley. Es por eso que Jesús, en su amor y su misericordia, pudo darse cuenta lo que ellos no pudieron ni darse cuenta al traer y exponer a esta mujer ante Jesús. Porque todo el propósito de ellos o el plan de ellos no era llevar a la mujer, porque ya ellos sabían que quizás era una mujer que cometía ese tipo de cosas. Pero el propósito que ellos tenían en su corazón, en su interior, era tratar de hacer pecar a Jesús con una respuesta en contra de la mujer. Y el simple hecho de él haber hecho eso inmediatamente, gracias al amor de Dios, si él hubiese respondido como ellos quisieran, que ellos querían la respuesta, hoy usted y yo no estuviésemos en este plano terrenal glorificando a un Dios de salvación, sino que estuviésemos hoy condenados aún por el mismísimo Señor. Así que usted y yo somos bendecidos. Diga, yo soy bendecido. El Señor está en mi vida y quiere cambiar lo que me aleja de Él. ¿Y qué me aleja de Él? ¿Qué es lo que nos aleja a nosotros del Señor? Es las prácticas que comúnmente o diariamente vivimos, que se vuelven un hábito y prácticas no saludables para la vida del ser humano. Estas prácticas son los malos hábitos,
el hábito, el mal hábito quizás, y lo voy a decir porque Jesús vino a decir la verdad, Jesús vino a salvar. ¿Pero de qué vino a salvar al hombre? Porque el hombre estaba perdido. ¿Y cuáles son las prácticas del ser humano hoy en día que lo alejan de Dios? La envidia, la codicia, el afán, el no amar a su prójimo, el chisme, el condenar, el no colocarse quizás a analizar la condición de aquel que estás juzgando. Y esas cosas son las que nos alejan del amor y del plan de Dios para cada uno de nosotros. Son aquellas cosas que se practican constantemente en la sociedad y se ha vuelto tan normal. Se ha vuelto tan normal en los seres humanos que sin darnos cuenta el ser humano está violando un mandamiento donde le dice la Escritura que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos mostrar frutos verdaderamente de que el Señor está en nuestras vidas. ¿Y cuáles son esos frutos? ¿O cuáles son esas señales de que si yo fui rescatado de ese mundo de tinieblas, que eso que ha hecho el Señor en mi vida, en tu vida, puedas tú también transmitirlo a otros, ser un puente, ser un canal de bendición para otros? Por eso que la salvación es para toda la humanidad. Unos tienen el privilegio de despertar y ver esta salvación y caminar en ella, pero otros siguen todavía tras los barrotes, tras las rejas del pecado. Y el Señor quiere que tú y yo podamos ver atrás cómo estaba nuestra vida quizás detrás de esas rejas, atados al pecado, y Él ha abierto esa puerta para que nosotros comenzamos a crecer en Él, caminemos en Él, pero que no nos quedemos solamente con eso para nosotros, que podamos transmitírselo a nuestros semejantes. ¿Cuántas personas hoy en día están buscando una salida, una solución a sus problemas habidos y por haber? Pero cuántas personas también que conocen al Señor no hacen nada por esas personas. Es por eso que nosotros creemos que en este ministerio, Misión, como lleva por nombre, restauradores, nosotros somos un instrumento de Dios y creemos que el Señor levantará una nueva generación, no para glorificarnos como hombres, sino para entender que en esta tierra estamos con un propósito de llevar también las almas a los pies de Cristo, que puedan salir de la cautividad. Ese es el propósito de este ministerio, que podamos amar a nuestro prójimo, que podamos llevar una palabra de vida. Así que el Señor está preparándonos. El Señor está levantando jóvenes, niños, familias y familias que van a ser fortalecidas en el espíritu, van a ser saludables. Y cada familia saludable que el Señor traiga a esta familia, Misión va a ser una familia que va a levantar y restaurar a otras. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Y si tú estás allí escuchando esta palabra, créelo que tú debes ser una familia, tu familia debe ser una familia saludable, porque el Espíritu Santo de Dios está en la tierra, pero debemos creer, debemos considerar que por sobre todas las cosas que podamos vivir, estar atravesando, hay una esperanza, y esa esperanza es Cristo. Amén. Así que somos salvos y somos libres en el Señor, ¿verdad? A nadie le gusta que lo condenen, no. Pero sí te voy a decir algo. El que anda haciendo lo malo, amada familia, amados hermanos, el que hace lo malo, tiene convicción de lo que está haciendo. Es por eso que todos los que vienen a los pies de Cristo, tienen que venir, porque hay en su corazón un deseo de tener esa luz, de tener ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Así que usted y yo tenemos la gran misión. Diga allí, tengo la misión. Tengo la misión De llevar el Evangelio. de llevar el Evangelio
a mi semejante. A mi semejante. Amén, amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios es fiel. Dios es fiel. Sí, todo el tiempo. Una pregunta, y no vayan a malinterpretar. Wow, pero pastor ahora nos puso una pregunta. Haga una pregunta y se la lleve en su mentecita. ¿Alguna vez has cuestionado a alguien? Vamos a hacerla más fácil la pregunta, porque hay jóvenes, niños. ¿Alguna vez has condenado a alguien por sus errores? Ahí no me respondan, que eso quede en su mente. Porque Jesús le hizo la pregunta a la mujer que trajeron. Él solamente le dijo, vete y no peques más, porque ella sabía lo que estaba haciendo. Y así, de la misma manera, nosotros, los seres humanos, cometemos errores. Sí, Y el Señor quiere que podamos reconocer esos errores. Que si yo hice desobediencia a mis padres y mis padres me llamaron la atención, no me están condenando. Mis padres me están enseñando. Entonces, cuando papá y mamá, a los jóvenes, a los niños, los orientan, esto no es condenación, es orientación. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que venir ante el Señor con un corazón humilde, reconociendo que sí hemos fallado a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros semejantes, pero cuando vengamos al Señor, siempre tengamos en nuestra memoria la humildad de reconocer que Él nos va a perdonar. Pero Él quiere perdonar nuestras vidas, sí. De hecho, ya Él perdonó nuestros pecados. Lo que Él quiere, el Señor quiere de nosotros, es que podamos ser obedientes a que no debemos seguir practicando aquellas cosas que verdaderamente nos apartan de Él y nos engañamos nosotros mismos como seres humanos diciendo que Dios está con nosotros. Recuerden esto, Dios te ama porque tú eres su creación hermosa y maravillosa, pero Dios nunca va a compartir las cosas malas que practicamos los seres humanos para demostrar lo opuesto al amor de Dios. Así que diga, somos bendecidos. somos bendecidos. Cada uno de nosotros tiene una misión. ¿Y cuál es la misión? Poder llevar mensajes de esperanza al caído. Les voy a decir algo. El escudo del que anda en tinieblas, el escudo del que anda en tinieblas es el orgullo. ¿Sabían ustedes? El orgullo es el escudo del que anda en tinieblas. Y yo quiero que ustedes puedan identificar lo que es el orgullo en una persona y lo que esto causa en las personas. Presten atención. Y no necesitamos ir a una universidad para graduarnos de orgullosos. No. Eso entra solito. Eso entra solito por nuestros sentidos. Y el orgullo genera hipocresía. Y ellos son familia. Y la hipocresía es la simulación de sentimientos. Escúcheme bien. La hipocresía es la simulación de sentimientos, ideas o virtudes que no se tienen, que una persona no tiene. Pero a menudo son usadas para engañar o parecer que son mejores que otros. Y el propósito final o el objetivo es que estas personas puedan ser resaltadas o exaltadas ante otros.
Entonces, los fariseos querían mostrarle a Jesús que ellos eran los que cumplían la ley a la perfección, pero sus actos, sus acciones no mostraban el respeto y la obediencia a las leyes. Porque el simple hecho de armar este plan y traérselo a Jesús, este plan incompleto, Jesús como Dios, el Maestro, se dio cuenta, pudo darse cuenta y les dio una lección sin ofenderlos, sin humillarlos, solamente les hizo reflexionar en su conciencia. No los condenó ni a ellos siendo así, sino que por medio del amor, por medio de la respuesta que Él dio, ellos mismos tomaron conciencia de que no estaba bien la forma como ellos estaban exponiendo a esta mujer ante el Maestro. Así que, diga, líbrame de la tentación. Si mi dedo se levanta, bájame la mano, Señor. Si mi dedo se levanta, bájame la mano. Hazme pensar antes de hablar. Hazme pensar antes de hablar. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Que me ayude primeramente a pensar para después hablar. Porque dice la Escritura que aquel que habla sin medir sus palabras o sin pensar lo que dice, va a cometer locura, pecado, va a dañar aún el corazón de otros. Entonces, la sabiduría proviene de Dios. Así que cada uno de nosotros pidámosle a Dios sabiduría. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría que tuvo Jesús cuando tuvo ese encuentro con ese grupo de personas y esta mujer. La mujer fue expuesta públicamente, pero gracias a la misericordia de Dios, que fue expuesta públicamente ante la persona correcta. Porque cuando la persona es expuesta de esa forma ante otra persona similar, esto se extiende y pueden dañar para siempre el destino de esta persona que está siendo expuesta. Así que debemos cuidarnos de hablar de las personas, debemos cuidarnos de criticar lo que otros hacen, aunque sea malo lo que estén haciendo. Al contrario, la Escritura nos enseña que debemos interceder por ellos. Escúchenme, interceder. Interceder. ¿Y cómo intercedemos? Orando, pidiéndole a Dios que haga un cambio en el corazón de esa persona para que la persona pueda reflexionar y pueda arrepentirse de sus actos. Ella fue sorprendida en el acto mismo. Imagínense la vergüenza de esta mujer. Los acusadores no traen al hombre, que fue lo peor del caso. Imagínense el estado de estas personas, lo que ellos decían, que para Jesús no fue quizás relevante el haber traído a la mujer, porque la mujer estaba descubierta. Ella ya estaba rendida en lo que había hecho, fue descubierta en el acto, y ella no estaba haciendo ninguna oposición a lo que estaba haciendo, al contrario, ella reconoció lo que hizo. Pero más sagaces fueron los que la traían a ella. Estaban inventando algo, estaban haciendo una trama con el propósito de destruir no a la mujer, sino a Jesús. Y Jesús vino aún por misericordia para ellos. Es por eso que usted y yo debemos no mostrar hipocresía, pero sí podemos identificarla con la ayuda del Espíritu Santo. Y la hipocresía no es justicia. La misericordia es la justicia de Dios. Y podemos darnos cuenta allí de la hipocresía. La hipocresía no perdonaba, pero Jesús mostró su justicia y perdonó a esta mujer. Así que
en esta mañana este mensaje que hoy el Señor ha puesto en mi boca para poderlo ministrar a cada uno de ustedes. No es con la intención de que se puedan sentir condenados, no. Al contrario, es con la intención de ver la oportunidad que tenemos en cada error que podemos nosotros tener, porque somos seres humanos. Es la oportunidad que nos da el pecado de caminar y aferrarnos a nuestro Dios para ser libres como el Señor lo ha establecido. Así que hoy yo quiero que tú te coloques de pie, amada familia, amada iglesia, y puedas irte de este lugar lleno de esperanza, lleno de ese amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Quiero que puedas entender que Jesús en ningún momento se negaba a la ley. Jesús en ningún momento se negaba a la ley, pero lleva a un nivel más alto el sistema del reino en la tierra, para que todo aquel que estaba siendo condenado a la muerte pudiese ser restablecido y cambiar ese camino de muerte por ese camino de vida. Todos necesitamos la gracia del Señor. Todos necesitamos la gracia del Señor. La bendición y el privilegio está en que podamos decirle al orgullo, decirle a la hipocresía, que no opere más en nuestras vidas, para que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo pueda inundarnos de su amor, pueda transformar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ser, y podamos ser esos imitadores de Jesús, que cuando veamos el que está caído, en vez de condenarlo, miremos más allá y podamos decir, por algún motivo, algo tiene esa persona que está en ese lugar. No seamos jueces, porque al volvernos jueces nos estamos apartando de Dios. No fuimos llamados a ser jueces, fuimos llamados a ser restauradores de almas. Fuimos llamados a llevar las buenas nuevas del Señor. Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu familia, Dios los bendiga a cada uno de los que están aquí. Yo le doy gracias a mi Señor, porque es un Dios que es fiel, es un Dios que guarda de nuestras vidas. Que cada hogar, cada familia pueda irse con la bendición del Padre y pueda creerlo, que por sobre todas las cosas, el sol que nos alumbra cada mañana tiene un sentido, y ese sentido es Dios. Que el aire que respiras tiene un sentido, y ese sentido es tu Creador. Ve en paz y en bendición, y que la paz de nuestro Señor te llene cada día, a ti, a tu familia y a esos seres que tú amas. Para Dios no hay nada imposible. Gracias doy a cada uno de ustedes.